Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Pablo Hernández. Y yo soy Ale López y ya va a empezar el culto. ¿Ya viste la hora que es? Ya sabes que hay mucho tráfico. Ya sé, ya llevo todo. No, espérame, me falta la Biblia. Ay, como siempre. Pues apurémonos porque ya va a empezar el culto. Dios les bendiga, amados hermanos, bienvenidos a un nuevo episodio. En esta ocasión nos encontramos con nuestro hermano Pablo Isaí, porque Dios le ha dado la oportunidad de tener el privilegio de compartir el mensaje a través de la predicación. Hermano Pablo, Dios te bendiga. Hermana Ale, Dios te bendiga. Para este episodio tenemos como lectura base el capítulo número 1 de la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en su capítulo número 1, versículo número 5 y 6. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Hermano Pablo, ¿qué Hermana nos puedes compartir en esta tarde noche? La palabra de Dios. Bien. Amén. Hasta aquí el podcast. No, es que yo me quedaba pensando un poquito en el acto de servir que nosotros desempeñamos en las iglesias. Y así comenzaba yo la reflexión, dando gracias a Dios porque tiene misericordia de nosotros y nos permite, siendo aún pecadores, Cristo nos permite seguir sirviendo. No hablo de la contumacia, hablo de que somos hombres infieles, mujeres infieles, pecadores, y nos da el privilegio de tomar el lugar en el púlpito para dirigir una alabanza, para predicar, tomar un instrumento para servir las mesas, porque recordemos que la palabra de Dios nos está diciendo de que no servimos a los hombres, sino que estamos sirviendo a Dios. Pero hay un grande problema. ¿Se puede servir en la iglesia, en la carne? Sí. Exactamente. Es que me acuerdo de recordarme, hace no muchos días veía un comentario de unos hermanos que son bautistas, si no me equivoco, que decían que tenían conflicto en la parte de servicio de su congregación porque había muchos ocupados en la iglesia, pero verdaderamente muy pocos siervos de Dios. Muchos tenían muchos ministerios y los veías sirviendo y los veías lavando y los veías dando clase y los veían ministrando, pero decían, no, eso no quiere decir que realmente estén sirviendo a la iglesia. Exactamente. Ocupados en meros trabajos, pero no están realmente siendo siervos de Dios. Exactamente. Entonces, de ahí surge esta reflexión, porque nosotros, lo dice Santiago, la fe sin obras es muerta. Y muchos de nosotros pensamos que empezando a servir en la casa de Dios, como lo mencionas, no sé, sirviendo las mesas, lavando los baños, ministrando en el púlpito, haciendo cualquier actividad que se realice en la iglesia, ya estamos sirviendo en espíritu y en verdad, pero no es cierto. Porque piensa en esto. Imagínate una persona que tiene teología sin ser cristiano. ¿Puede dar una clase a un grupo de jóvenes acerca de Dios? Exactamente. Entonces, ¿cómo tú o cómo nosotros identificamos cuando alguien es verdaderamente un ministro de Jesucristo? Alguien que en realidad está siendo usado por el Espíritu Santo. ¿Y cómo identificamos cuando alguien está obrando únicamente por la carne? Y esto se ve mucho, como lo me estás mencionando, en las iglesias hoy en día. Porque dicen, ya tengo el ministerio. Y salió recientemente un trend topic entre los cristianos que dice, ya quiero que nos casemos para que pongamos en disciplina a la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque están sirviendo, entre comillas, a la iglesia, poniéndola, entre comillas, en disciplina. Pero, ¿cómo sabes que tú vas a ser ese ministro que va a estar a cargo de la iglesia? Eso es una herencia humana.
no es del Espíritu. Y se pone de moda o trend topic porque pasa mucho hoy en día en las iglesias. Un ejemplo, hoy yo soy el hijo del pastor y el día de mañana que ya no esté el pastor, Dios, toco madera, me toca a mí únicamente por ser hijo de pastor. Pero no es así nunca, y nunca debe de ser así en las iglesias, sino que el lugar única y exclusivamente le pertenece al Espíritu Santo. Sí, porque si nos hacemos en esa parte, pues ya vimos iglesias que hoy día están raptadas porque llevan esta demagogia en sus gobiernos y no es un gobierno teocrático. Así es. Y creo que también en esta parte que mencionas, hermano Pablo, que si nosotros, una, no somos llamados por Dios y dos, no estamos en esta comunión con Dios, caemos en el hartazgo de nuestro ministerio. Ujú. Porque una cosa es que sí nuestra carne se cansa, Sí, sí. ¿no? En una administración, claro que hay un desgaste y que se siente físico también, pero es diferente a caer en el hartazgo, porque al decir ya no quiero servir, Ujú. porque entonces quiere decir que solamente estás trabajando humanamente, pero no te estás renovando espiritualmente, que es lo más esencial. Por eso es que vemos a muchos que dejan botados ministerios, que dejan botadas responsabilidades en la iglesia, porque no están en una comunión. Sí están trabajando en la Sí, iglesia, pero no exactamente. están en una comunión con la iglesia, porque si estuviéramos en una comunión como hermanos y tomados de Cristo, sí nos podemos cansar, Exacto. pero nunca nos vamos a hartar de servir a Dios porque tenemos en gran valor lo que Él hizo para nosotros. Los jóvenes se fatigan y se cansan, flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Ahora, me enviabas entre estos días un video de una chica que está acusando a los líderes de una iglesia en donde los tenían como que raptados para que sirvieran a Dios. Y esta persona tenía en primer lugar un punto muy válido, te lo comentaba, de que los líderes de la iglesia le estaban cooptando. ¿Para qué? Para que su mundo fuera únicamente la iglesia. Y tiene razón en un punto de que tú te vas a meter a la iglesia y lo único que vas a vivir es la iglesia. Es decir, no escuela, no amigos, no familia, no nada, solamente iglesia. Lo hacía de una manera expositiva de lo que quizá a ella le había pasado. Porque saliendo al mundo laboral del mundo, valga la redundancia, estaba ella perdida. Y empezaba ella a reclamar a la iglesia esto que estaba pasando. Pero viene el otro lado de la moneda. Nunca tuvo, como lo estás mencionando, una renovación en el espíritu para que el Espíritu Santo le dijera, esa iglesia no es de Dios. ¿Por qué? Por lo que te están haciendo. Porque sí exponía algunos puntos interesantes que quizá después debatamos. Pero entonces, ¿por qué ella se cansa? ¿Y por qué ella, si era espiritual, no salió de ese lugar? Encontramos como que una generación que quiere que le pidan perdón. Y lo veíamos en las películas de Disney, ¿no? Esta generación ya no quiere un príncipe azul. Esta generación ahora quiere que su familia le pida perdón por lo que le está pasando. Imagínate el nivel de cooptación del mundo hacia la iglesia para que esto esté pasando en la iglesia. Y ahora volvámonos a la parte de la predicación y por qué este pasaje. Tú y yo no somos obra de cosas carnales. Nosotros somos producto de la fe de un hermano de hace 100 años que predicó por primera vez la palabra de Dios en esta zona. Cuando un trabajo es carnal, es efímero, pasa, se desvanece. Dice la Escritura, a la mañana florece y a la tarde es cortada y se seca. Pero las obras que son del Espíritu permanecen para siempre. Tú y yo somos parte de una fe heredada eterna que va para la vida eterna. La fe de un solo hombre. Imagínate, él no vio la iglesia Ebenezer. Él no vio los hermanos que están
congregando en una iglesia cristiana. Pero hay tantas almas que fueron salvas por esa predicación y que hoy el resultado permanece. Y lo que hoy el mundo está haciendo es obras humanas. No, porque no hay fruto. Sí hay un fruto, pero el fruto no es eterno. El fruto es, hoy estoy ministrando y mañana dejo botado mi ministerio. Y yo me quedaba pensando quizá en mi ministerio como músico, ¿no? Yo nada más estoy ministrando en la música eh, y lo dejo ahí, el ministerio botado, ¿no? O sea, lo tomo como si mi responsabilidad fuera nada más ir y tocar. Y no veo el trasfondo espiritual que requiere, la preparación espiritual que requiere mi vida para ser de edificación a la iglesia. Y es que ahorita con estos dos comentarios que me acabas de recordar, hace un tiempo yo predicaba acerca de quién es iglesia. Y Sí. yo decía que no somos iglesia solamente estando en el templo, no somos iglesia solamente cuando está el tiempo de culto, no somos iglesia solamente cuando salimos a campamentos, cuando salimos a campañas de evangelismo, no, sino que somos iglesia porque fuimos adquiridos por Cristo, porque somos hijos de Dios y nuestro ministerio no se ciñe solamente al tiempo de ministración, tú como músico, no como instructora, sino también va hacia afuera, porque en todo tiempo somos cristianos, Claro. en todo tiempo somos parte del cuerpo de Dios. Así es. Y si esos hermanos no hubieran tenido esta concepción de, bueno, es que yo solamente soy pastor cuando me toca predicar, y fuera no doy ese testimonio, quizá no verbal, sino con ese ejemplo, creo que también muchas almas no hubiesen sido alcanzadas porque no hubieran visto a Cristo en esos hermanos. Sí, claro. O sea, su testimonio no hubiese sido vivo y no hubiese alcanzado como hoy tenemos en memoria a muchos hermanos que quisiéramos tener la fe quizá Que ellos que tuvieron. ellos tuvieron, ¿no? Y ver lo que ellos vieron, porque hoy las generaciones que vienen, desgraciadamente, creo que ellas mismas han coartado esas bendiciones tan grandes que quizá aún nosotros llegamos a vislumbrar un poco de lo que la fe hacía que Dios hiciera. No sé si me explico. Sí, sí, sí. El canto, ¿no? La fe mueve montañas. Sí. Entonces, en esta fe heredada, bien lo mencionas, es más allá de una parte meramente carnal y material, sino es más bien también el cómo vimos que esos hermanos estaban en comunión con Dios, en cómo eran más celosos de buscar las cosas espirituales que las cosas materiales, porque estaban confiados en que si buscaban primero el reino de Dios, todo lo demás iba a ser añadido. ¿Cómo? Quizás no tenían bien claro ese punto, pero sabían que Dios siempre iba a proveer. Fíjate, ahorita con lo que estás mencionando, me quedo pensando en las comodidades que nosotros tenemos y la falta de Dios que refleja esa comodidad que nosotros tenemos. ¿A qué me refiero? Los hermanos de aquella época anterior a nosotros padecían tanta necesidad que forzosamente tenían que tener fe de que el Señor iba a responder. Pongámoslo entre comillas forzosamente, porque empezaron quizá a practicarla y su fe creció a tal manera que siempre el Señor proveyó, pero empezó por una necesidad. Hoy nosotros quizá no tenemos la necesidad de la comida, porque nos vamos y nos compramos una lata de frijoles, de atún, y comemos, ¿no? No tenemos la necesidad de tener fe, de pedirle a Dios que provea, porque aunque sea 5 pesos tenemos para ir a pedirle al Señor. Pero es que si lo trasladamos a la iglesia también, hermano, tenemos la comodidad de que ya estamos en una iglesia. Así es. Esos hermanos no tenían ni siquiera un lugar en donde congregarse. Uh-huh. O sea, ellos, por fe, y me acuerdo mucho de los lugares en donde tuvimos la bendición de estar, que decían, por fe aquí va a haber un templo. Uh-huh. Por Sí, fe, claro. pero no había nada, estaban en el cerro Sí, sí, sin sí. nada que hubiesen construido. Uh-huh. Y hoy nuestras generaciones, algo tan que podremos decir, ay, ¿cómo
pues sí, los hermanos de antes ni siquiera tenían en dónde congregarse Ujú. y se congregaban o en sus casas o donde el terreno donde habían comprado y ahí al sol vivo. Sí, sí, Entonces, claro. hoy sí tenemos muchas comodidades que nos han hecho quizá locos espirituales. Ujú. Ese es por una parte de una fe heredada. Y la siguiente parte del texto. ¿Cómo puedes avivar el fuego del don de Dios si tú vives una relación con Dios carnal? Nosotros no obramos para que Cristo habite en nosotros, sino que nosotros obramos porque Cristo habita en nosotros. Y si es al revés, entonces nosotros no tenemos al Espíritu Santo y no podemos avivar el fuego del don de Dios que ha sido puesto en nosotros por una fe heredada, sino que tenemos una fe material, humana, vil. Entonces, las personas que hoy vivimos dentro de la iglesia no podemos avivar el Espíritu Santo porque las obras que nosotros hacemos son primeramente carnales y Dios no es carnal, Dios es espíritu. Y me recordaste en la parte de esta serie de Chosen, en la que están en la última cena Ajá. y dan este discurso de poner algo y decir, y si no lo hubiera hecho Dios, aún así hubiese sido suficiente. Porque Sí, nuestra fe también muchas veces está basado de yo pedir y en tanto Dios me dé, entonces yo obro. sí, exactamente. Y no, o sea, estamos muy alejados, porque aún si no obrara Dios, aún si no respondiera nuestras oraciones como nosotros queremos, Dios ya hizo la mayor obra que para nosotros debe de ser suficiente para hoy estar agradecidos, para hoy servir con amor, para hoy siempre estar apasionados por Él, porque dio todo por nosotros. Mira, inconscientemente nosotros tenemos siempre una relación así con Dios. Inconscientemente lo recalco. ¿Por qué? Porque nosotros venimos a la iglesia y decimos, Dios ya vine, tienes que bendecirme. Dios ya vine a la iglesia, traigo un problema, échame la mano. Ya hice yo el esfuerzo de salir de mi casa, del problema que yo tengo, y venir aquí. Échame la mano y ayúdame. Le decimos, por favor, ayúdame. Lo pongo en tus manos, como si ya fuera una relación de tira y afloja. Entonces, ¿cuántas personas crees que realmente conozcan a Dios? ¿Por qué? Porque si tú vas por el mundo diciendo, al mundo cristiano, diciéndoles, preguntándoles, ¿conoces a Dios? Muchos te van a decir que sí, pero muchos inconscientemente viven este tipo de vida y no somos conscientes entonces de que la salvación es por gracia, de que los favores que nosotros tenemos son por gracia, por amor, de que la misericordia de Dios se ha extendido de tal manera que nosotros podemos vivir plenamente en Cristo porque somos sus hijos. No estoy diciendo y no estoy dando pie a que nos portemos de mala manera, para desde una vez aclararlo, ¿no? Sino que, repito, hacemos una cosa en obras humanas para, entre comillas, hacerle manita de puerco a Dios para que Él responda. Entonces, ¿cuántas personas del mundo cristiano tú crees que realmente conozcan a Dios? Todos te van a decir, Sí, todos te van a decir, yo sí conozco a Dios. yo realmente espero que seamos la mayoría quien sí conozcamos a Dios y la minoría quien no. Es que, Aunque es que, quizá la realidad sea otra, pero yo quiero es que fíjate, con este tipo de predicaciones, de reflexiones, las personas normalmente decimos, no, pues es que yo sí vivo así como está diciendo el hermano Pablo, ¿no? O sea, yo sí sé de que la salvación es por gracia y los favores de Dios son inmerecidos y no es por obras y la onda, pero inconscientemente vivimos esa vida cristiana de obras carnales. Oye, es que o sea, es un punto en el que yo sí le he mencionado al Señor que es un conflicto en mí. Señor, tengo problemas. Porque, digo, yo siempre trato de aplicar primero para mí, ¿no? O sea, el Siempre. ver lo que yo estoy haciendo mal, o sea, que la palabra de Dios primero sea la que redarguya Mi vida, claro. mi vida primero, Sí, siempre. ¿no? Y ya después, bueno, pero
yo le he dicho al Señor en unas de mis oraciones que a veces no comprendo qué tan duro es el corazón del hombre y qué tan inconscientes somos de que nuestro corazón está sido endurecido. Porque nos justificamos con esta parte, es que yo ya sé que es la gracia, yo ya sé que es el amor de Dios, yo ya conozco el sermón de las 7 palabras, yo ya conozco. Sin embargo, no nos ponemos realmente a reflexionar que cada vez que el Señor habla a través de sus siervos es porque quiere transmitirnos algo nuevo que no conocemos, que siempre hay algo nuevo que el Señor nos quiere decir y que nosotros por decir, es que yo ya sé eso, Claro. no dejamos que Dios actúe y nos muestre verdaderamente, por ejemplo, el valor de la gracia, que ha sido menospreciada muchísimo por decir, es que sí, ya sé que es un don, ya sé que es un regalo de Dios, pero es más profundo de lo que nosotros creemos comprender. Entonces, mi conflicto muchas veces ha sido de, no porque ya tengamos un ministerio, no porque ya llevemos muchos años, quiere decir que ya conozcamos las cosas a la profundidad que el Señor realmente quiere que las conozcamos. Una pregunta, a ver, ¿el pueblo de Dios, Israel, conocía verdaderamente a Dios en el tiempo de Moisés? No. Entonces, ¿quién lo pudo haber conocido? ¿Moisés nada más? ¿Josué? ¿A qué va mi comentario? Porque es que era el pueblo elegido de Dios. Imagínate, a ellos les fue revelada la ley. El mundo antiguo conoció de que Dios peleaba por David. El mundo antiguo, sin las redes sociales que hoy tenemos, imagínate Facebook y aquí el rey Salomón, conoció la sabiduría de parte de Dios que le fue otorgada a Salomón. No, y también este punto de, bien mencionas, no había toda esta comunicación que hoy tenemos y aún así pueblos extranjeros conocían del Dios del pueblo de Israel, de las maravillas que hacían. Entonces, imagínate la magnitud de los hechos para que pueblos extranjeros conocieran de ese Dios. Ahora, ¿tú crees que una persona que hoy está diciendo, escuchando el podcast y está diciendo, estos locos, sí, seguramente no saben que yo sí conozco a Dios porque yo soy calvinista, yo estoy predestinado? Ay, perdón, mi hermano es calvinista. Perdón. Señor, dame paz. Bueno, imagínate que una de estas personas que dice conocer a Dios, ¿por qué no está siendo conocido en el mundo? Hoy que tenemos una mayor abertura en redes, al tamaño que fue conocido Moisés, al tamaño que fue conocido Elías, al tamaño que fue conocido Samuel, porque realmente no conocemos a Dios y van a justificarse con 1001 palabras diciendo, no, es que ya los dones se quedaron atrás. En el que también choca mucho, porque ¿cuál era la comunión que tenían estos siervos? Sí tenían sus carácteres, claro, ¿no? Porque dice Santiago, ¿no? Eran hombres sujetos a pasiones semejantes a las nuestras. Sí, de Elías específicamente. Pero el punto de el qué dejaron y cuál era su comunión, el grado de comunión con Dios, que no, quizás sí les dolió dejar cosas, pero aún a pesar de ese dolor, a pesar de esa pérdida, dijeron, sé que la comunión con Dios vale mucho más. Sí. Entonces, si nos vamos justamente a esa fe heredada, nosotros tendríamos que asemejarnos sí, a esa fe que la palabra de Dios por algo le está plasmando. Claro. Por algo en hebreo nos la enumera, porque nosotros, si esos hombres pudieron, quiere decir que también el espíritu que actúa en ellos puede actuar en nosotros. Exactamente, porque Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él no varía, no tiene sombra de variación. Él es eternamente y para siempre. Entonces, y quizá vuelvo al punto, ¿no? Pensando un poquito en el pastor Jonathan, que le enviamos un saludo por si nos llega a escuchar alguna vez. Hermano, yo le amo. Yo le amo, hermano. Y él daba en uno de sus testimonios que él estaba y nació en una iglesia pentecostal, pero que él nunca recibió el don de lenguas. Hablando en general, quizá, de los dones del Espíritu. Y se esforzaba, y él lo mencionaba en su testimonio, se esforzaba por servir a Dios, por ser una persona íntegra, fiel a Dios.
¿Por qué no recibió? Si se esforzaba de tal manera, ¿por qué no reciben el Espíritu Santo? Porque el punto al que quiero llegar es avivar el don de Dios, el fuego del don de Dios que ha sido puesto en ti de una fe heredada de tu abuela Loida y de tu madre Unice. ¿Por qué no va a ser avivada en ti? No sé si me estoy explicando un poquito. ¿Tú crees que Dios es infiel e injusto para con nosotros? Entonces, ¿por qué no llenó de su espíritu? Y con todo respeto lo estoy mencionando para el pastor Jonathan, y mucho más respeto para el Señor creador del universo. ¿Por qué no llenó de su espíritu al pastor Jonathan? El Señor es soberano. No lo sé, o sea, pueden ser muchos factores. Nosotros somos testigos de la llenura del espíritu. Y no es por capricho humano, como muchas iglesias hoy neopentecostales se ponen a hablar todos en lenguas demoníacas nada más por bueno, punto y seguido, punto y aparte. Pero somos testigos de el poder maravilloso que actúa en los hombres. Hemos visto, y hablo quizá del hermano Daniel, del hermano pastor, como a personas que no tenían piernas les crecieron las piernas, de cómo endemoniados eran liberados, de cómo el Espíritu Santo actuaba en los siervos de Dios para resplandecer. Imagínate la llenura del Espíritu que debieron tener para estar quizá en la transfiguración. Tú y yo, como hermanos más jóvenes, no lo vimos, pero creemos porque también lo declaran las Sagradas Escrituras. ¿Cómo lo vamos a avivar? Es que yo veo dos puntos. Una parte personal y una parte en comunidad de la iglesia. Porque estos milagros no se vieron de manera individual, sino se vieron en la iglesia y hacia afuera de la iglesia. Entonces, creo que son, sí, el punto de que Dios primero debe de actuar en ti, el que tu firme de que tu fe debe de estar consolidada y firme en Cristo. Creo que no puede ser avivada esa fe si tú primero no tienes esa comunión. Es que yo me voy a la comunión personal, porque si tú no conoces a Dios y no te apasionas por Cristo, no puede avivarse algo que no está, algo que no se conoce, algo que no se ha experimentado. Entonces, quizá yo me voy en la parte primero personal de esa comunión constante con Dios y de conocer a Dios. Y una vez que tú estás en esa íntima comunión con Dios, puede ser expandida hacia la iglesia. Mira, primero a los Corintios, capítulo número 10. Primero a los Corintios, capítulo 10, versículo número 13. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Muchos de nosotros interpretamos de que Dios no nos va a dar una prueba mucho más allá de nuestras fuerzas, pero ahí no caeríamos en el error de que estamos confiando en nuestras fuerzas. Acuérdate del apóstol Pablo, cuando fue náufrago, que dice literalmente la escritura, fui desahuciado en permanecer vivo. Perdí toda esperanza, perdimos los que fuimos náufragos, toda esperanza de permanecer vivos porque la tormenta estaba y naufragamos. Ahí es una prueba mucho más allá de nuestra propia capacidad humana. Y nosotros malinterpretamos las escrituras diciendo, es que Dios no me va a dar más de lo que yo puedo resistir como hombre, porque como hombre puedo resistir mucho. Y no es cierto. La Biblia no está diciendo eso. Sería un Dios mentiroso, sería la palabra contradictoria en su totalidad. Porque la palabra de Dios nos está diciendo, tú debes de confiar en Dios. Y las pruebas que nos vengan, sea cual sea, viniere cual viniere, debe de sobrepasar nuestras fuerzas humanas para que nosotros podamos confiar en Dios. Que me recuerdas al versículo de bástate en mi gracia. Porque estoy de acuerdo con Diego, cuando lo tomamos en mala forma este versículo, se puede tomar como lo has mencionado, pero quizá
yo siempre lo he visto en esta parte porque como humanos somos muy limitados. Y Sí. como humanos no nos gusta sufrir y no nos Claro. gusta pasar Sí. el periodo de prueba, aunque la palabra de Dios nos menciona qué es lo que produce la prueba en Ujú. nosotros y más la prueba de nuestra fe. Sí. Sin embargo, en esa limitación es el punto de yo no puedo, pero Cristo sí, sí puede. Quizás yo de lo que me han enseñado Ujú. es confiar más en esa parte. Creo que no lo había visto de esta mala interpretación, pero que es, puede darse como las iglesias de hoy están dando fruto, que se puede dar más por esta parte de un positivismo de yo sí puedo, yo. Es que no estoy tanto pensando en esas iglesias. Sí, sí pasa en esas iglesias, pero el cristiano lo hace. El que se dice a sí mismo cristiano lo hace. ¿Por qué? Porque esta misma prueba que nosotros no queremos pasar es la que no pasan las personas cuando buscan ser llenas del Espíritu Santo, bautizadas con el Espíritu Santo. Es decir, me estoy refiriendo específicamente a los dones del Espíritu. No queremos pasar de esa prueba humana para llegar al siguiente nivel, valga la expresión del nivel. ¿Por qué? Porque donde se acaban nuestras fuerzas, comienzan nuestra fe en Dios. Y es que ni siquiera donde acaban nuestras fuerzas. No debiera de ser, no debería de ser, pero somos tan testarudos, tan tercos, que queremos llegar hasta el límite de nuestras fuerzas para comprobarle, no solo a nosotros, sino también al mundo, de que mira, estoy trabajando y puedo salir adelante con mi dinero y puedo salir adelante con mi familia. Se va a alargar, hermano. Dale, ya casi nos vamos. Porque voy al punto de lo que el Señor le dijo a Gedeón. Uh-huh. Ve con estas tus fuerzas Uh-huh. para que derrotara a los madianitas. Ahí ya estás hablando de otro punto. Estás añadiendo. ¿Por qué? ¿A qué me estoy refiriendo? Dios le mandó y nosotros tomamos la libertad antes de que Dios nos mande algo. Porque nosotros, te puedo asegurar que el 90% de los que se llaman cristianos no han escuchado la voz de Dios que les diga, ve y haz. Pero es que aún en ese ejemplo es hermoso porque Gedeón ni siquiera confió en sus fuerzas. Claro. Dijo, no, ¿cómo? Sí. ¿No me estás viendo, Señor? ¿No estás irando? Írale. Ay, Señor bendito. En ese punto de que aún aunque el Señor le dijo, ve con estas tus fuerzas, Gedeón dijo, no, pues es que qué fuerzas tengo yo. Y aún dudó y le pidió prueba a Dios de que estaba con él. Y comprobando de que Dios estaba con él, dijo, ok, ahora sí me puedo lanzar. Sí. Entonces imagínate, si él escuchando de parte de Dios, ve con estas tus fuerzas, y él no quiso ir en su nombre propio, qué soberbios somos nosotros en decir, ay Señor, hasta donde se acaben mis fuerzas, ahora sí empieza a actuar tú. ¿Por qué? Porque entonces lo estamos utilizando como un escape de salida al Señor cuando nosotros ya no vemos salida. Tú, como abogada, ¿cuántos de estos puntos no ves? Porque llegan, un hermano X cristiano llega contigo y te dice, oye, tengo este problema, ¿me echas la mano, por favor? ¿Y tu oración? No, siempre nosotros vamos primero a lo humano, a lo carnal, a lo que nosotros conocemos materialmente, que puede darnos una respuesta carnal, material y humana, y en donde le dejamos el lugar de actuar al Espíritu Santo. Por eso no hay avivamiento del fuego en nosotros. Cortamos, valga la expresión, le cortamos las alas al Espíritu Santo. Pero a ver, y quizá ya para ir terminando, porque ya, chavos, ya. Del otro lado, una fe heredada que sí puede avivar el fuego del don de Dios, del Espíritu que está en nosotros, que ha sido impuesta por el Espíritu Santo a nuestras vidas. No voy a decir del apóstol Pablo, ¿no? ¿Cómo sería esa fe? Hermosa, preciosa. Una fe que mueve montañas. Una fe que trastorna el mundo y que ninguno de nosotros hemos aceptado ni querido ir por ella, porque si lo quisiéramos, si le permitiéramos al Espíritu Santo obrar en nosotros, el mundo cristiano sería otro. Pero hoy el mundo cristiano es conocido por
pelearnos entre nosotros, antes que el Espíritu Santo actuando en su iglesia. Bueno, muchas gracias, hermano Pablo. Estuvo muy interesante el tema de su predicación. A ver, ¿de cuánto me acuerdo en la prédica? Pero, bueno, hermanos, gracias por escucharnos y ya vámonos porque Ya va a empezar el culto. Somos miembros de la Iglesia Cristiana Ebenezer y en este podcast vamos a descubrir la vida que Jesucristo quiere que vivamos a través de su palabra. Y también vamos a platicar de la concepción humana y lo que en verdad dice la Escritura respecto de quién es Dios, sus mandamientos y la relación que tenemos con Él. Vamos a subir capítulos los días martes, jueves y domingo. En YouTube nos pueden encontrar como Ebenezer 4645, en Facebook Iglesia Cristiana Ebenezer, en Instagram Ebenezer-273. En Spotify, YouTube y Facebook también nos pueden encontrar como Ya va a empezar el culto. No olvides compartir y seguirnos. ¿Y sabes qué? Ya vámonos porque ya va a empezar el culto.